Les damos la bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de esta su emisora, Voz Cuenta y Radio, estás no en su final. Hoy es jueves 15 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos nuestro segmento Dios y tus finanzas. Este segmento lo presenta el grupo Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Hoy lo dirige David Herrera. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Jorge, excelente, gracias a Dios. ¿Usted cómo va? ¿Qué cuenta de nuevo? Todo muy bien, en lo mismo, haciendo lo que tenemos que hacer, creo. Bueno, don Jorge, me alegra muchísimo. Muchas gracias. Hoy ya desde Dios y tus finanzas. Así es, así es. Bueno, iniciemos entonces, David. Perfecto, don Jorge, muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy concreto, muy bueno, muy bonito, que se llama Los pensamientos son cosas. Y todo esto va de la mano de todo lo que nosotros quizás comunicamos de una manera más profunda y quizás compartimos con más corazón, con más amor, con más decisión, ¿sí? Que es todo lo que nosotros realmente estamos creciendo o pensando y decidiendo sobre incluso nuestro futuro, sobre lo que queremos y deseamos en nuestra vida. Y una de las principales cosas es todo lo que nosotros vamos o tenemos en este momento, empecemos con lo que ya tenemos en este momento, ha sido producto de lo que está en nuestra mente. Es decir, en algún momento eso ha tenido que pasar por nuestros pensamientos. Y por eso el día de hoy la sesión se llama Los pensamientos son cosas. Y para esto quiero contarles algo, una historia que sucedió a inicios del siglo pasado. Y lo que sucedió exactamente fue que el señor Barnes, una persona que no tenía dinero, que no tenía futuro, que era un vagabundo, eh, decidió y quiso, anheló con mucha fuerza poder trabajar con el señor Thomas Alva Edison, el gran inventor. Y quizás esta historia se haya hecho familiar porque fue algo realmente impactante. Lo que hizo él fue empezar a pensar y a desear con tanta firmeza, con tanta obsesión, el poder trabajar con el señor Alva Edison, que todos los días se lo repetía. Todos los días se decía a sí mismo, quiero trabajar, voy a trabajar con él, pero voy a ser socio. No voy a trabajar para él, sino voy a ser socio del señor Thomas Alva Edison. Pero vivía muy lejos del lugar donde se encontraba pues este gran inventor y tenía que pagar tren, el hospedaje, bueno, todo el viaje. Siempre costaba una buena cantidad de dinero. Sin embargo, él no desfalleció ante esto y empezó a buscar los recursos, a buscar la forma de poder llegar a esa ciudad donde estaba el señor Alva Edison. Lo pensó y lo deseó con tanto poder, con tanto fervor, que el medio para ir a esa ciudad se le surgió de una manera inesperada. Pudo tomar el tren, porque pues en ese tiempo, más o menos 1900 o poco antes, estamos hablando de esos años, pudo viajar en tren hasta ese lugar y cuando se presenta frente al señor Alva Edison, obviamente pues sus vestidos eran horribles, huelía mal, iba mal vestido, iba, mejor dicho, desarreglado, un aspecto de vagabundo, ¿cierto? Y empezó y le dijo con mucho deseo, con mucha fuerza, con una declaración, una posición fuerte y seguro de lo que decía, empezó a decirle que él quería ser su socio y que estaba disponible a hacer lo que tuviese que hacer para poder estar asociado con él. Obviamente, pues este gran inventor no le puso cuidado, incluso lo vio como loco, como desquiciado, pero él sabía y conocía muy bien los principios del éxito. El señor Alva Edison conocía muy bien los principios del éxito. Entonces, él lo que hizo fue, en la primera instancia no logra nada, lo hace salir desde su oficina, pero luego este señor Barnes vuelve a esa estancia y logra sacar por lo menos un trabajo en alguno de los despachos del señor Thomas Alva Edison
con un pago insignificante, casi no le pagaban nada, pero él solamente por el hecho de estar buscando ese objetivo de manera clara, todos los días lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba, lo meditaba, o sea, lo decretaba con mucha fuerza de ser socio, logró conseguir ese puesto en el cual pues empieza a ayudar y, y empieza a ser como una labor más cercana del gran inventor. Luego Thomas Alva Edison, saben que ese ha sido el gran inventor de todos los tiempos, saca una máquina, una super máquina de escribir y no logra venderla. Las personas con las que estaba asociado el señor Thomas Alva Edison no la, no la lograban vender, decía que era imposible, que no era práctica porque era demasiado grande, tenía miles de peros según todas las personas que estaban con él, y ahí es donde este vagabundo ve una posibilidad, una posición de poder ser socio. Entonces va donde el señor Edison y le dice, yo soy capaz de vender ese producto que nadie le interesa, pero sé que te interesa a ti y que me está interesando justo ahora a mí para poder ayudarte. Entonces el señor le dijo, bueno, entonces ganas de acuerdo a lo que vendas y vamos a probar con la primera máquina a ver si eres capaz. Y bueno, se propuso el señor Barnes y empezó a visitar personas en las cuales él pudiese saber que podían adquirir esa máquina hasta que lo logró. Logró vender esta primera. Y cuando llegó, llegó con tanta seguridad, con tanta certeza de lo que había hecho y le contó al señor Edison lo que había podido hacer y él dijo, wow, eso que has tenido con tanta firmeza, con ese propósito tan claro, te va a llevar a grandes resultados. Y fue como una especie de profecía, por así decirlo, porque de ahí en adelante el señor Barnes se convirtió en socio de Thomas Alva Edison y empezó a vender esa misma máquina a muchas partes de Estados Unidos y logró hacerse en ese tiempo aproximadamente más de 3 millones de dólares. Pero no es solamente el valor de lo que logró ganarse en dinero, sino el objetivo que logró, que fue convertirse en socio oficial del señor Thomas Alva Edison. Pasó de ser un vagabundo a ser un hombre millonario al lado de este gran inventor. Y con esto se nos aclara algo que es el poder que tiene el pensamiento y la propuesta firme de hacer lo que está en él. Nosotros hemos hablado muchísimas veces de las afirmaciones, declaraciones, de visualizar, y es porque todo lo que existe en el mundo primero se creó ¿en dónde? En la mente, en los pensamientos. Ejemplo, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, antes de poderse construir, primero tuvo que verse reflejada ¿en dónde? En la mente de alguna persona que deseaba construirla, de un arquitecto, no sé. Primero tuvo que estar en la mente, primero se tuvo que imaginar, primero se tuvo que crear en el pensamiento para poder después llevarlo a la realidad. Las grandes construcciones del mundo se tuvieron que primero pensar ¿en dónde? En la mente. Por ejemplo, la gran obra El David de Miguel Ángel, ¿en dónde tú estuvo primero? En la mente de Miguel Ángel. Esa obra, esa escultura, que era solamente una roca, un bloque firme de mármol, no tenía, era un proyecto que se había abandonado incluso, en el cual no encontraron, dijeron, no, nos hemos tirado la escultura, tenemos que utilizar otro mármol, y llega Miguel Ángel y de ahí saca el gran David, esa escultura que ha sido reconocida a través de los siglos, a través de los años, como una de las más perfectas y representativas de lo que puede hacer el hombre, ¿sí? Y lo único que hizo fue Miguel Ángel es sacar lo que le sobraba, así lo nombra él, sacar lo que le sobraba a él, a esa escultura para lograr esta gran obra de arte. ¿Y dónde estuvo primero esa imagen de lo que él iba a construir? En su mente, porque gracias a eso fue que empezó a detallar con pica y pincel todo de manera muy clara, muy profesional, muy artística y lograr ese objetivo.
todo, casi que absolutamente todo ha sido creado primero en la mente del hombre. Que vamos a hacer una mina de oro, vamos a buscar una mina de oro, ¿sí? ¿Qué tuvieron que hacer? Primero, pensar cómo debían sacar, buscar cómo crear herramientas, buscar crear maquinaria grande. Y primero, ¿dónde la pensaron? La pensaron acá, la pensaron y ya después los llevaron a planos, prueba y error, hasta que sale por fin la máquina casi que indicada para esa labor, ¿sí? Entonces, es primero todo lo que se piensa, o sea, primero todo lo que está creado, primero se tuvo que haber pensado. Los pensamientos son cosas que se hacen realidad. Por eso, una de las mayores formas de ver la vida o de prepararnos para el éxito es cuidar exactamente lo que piensa, exactamente qué estoy pensando en este momento en cuanto a mis resultados. Los estoy creando primero en mi mente. En realidad estoy visualizando lo que yo deseo. Y ahorita quiero contarles una experiencia personal. Yo estuve en Estados Unidos y busqué muchas formas de generar ingresos por internet estando allá y me salían que llenando encuestas, que, bueno, haciendo una cantidad de pendejadas, que viendo imágenes, que dando clics, que resolviendo algunas preguntas y que por eso pues me iban a dar dinero. Y yo decía, bueno, esto funciona, pero en 3 meses, 2 meses, me gané $26. 2 meses, $26 para estar en Estados Unidos, eso es casi nada, nulo. Entonces yo siempre decía, hay algo, tiene que existir algo para generar ingresos fuera de un empleo. Debe existir algo y sé que existe algo. Y empecé a pensarlo, empecé a decir, bueno, trabajar desde el internet, negocios, algo de ventas, y empecé a pensarlo primero, ¿qué había? Ya después de que llego, y ya justo al sí, a un año aproximadamente, es donde descubro la gran oportunidad del trading. ¿Dónde había creado yo esa oportunidad? Para mí, en mente. Estaba buscando algo más, estaba pensando algo más diferente a que fuera un empleo. Y eso definitivamente llegó a mi vida. Entonces, los pensamientos son los que en realidad están creando nuestro futuro. No, considero que la mayoría de las personas, incluso yo, en muchos momentos de mi vida, ni siquiera he dimensionado el poder que tiene la creación en mi mente. O sea, ¿cuánto puedo crear en mi mente? Y si eso funciona, le ha funcionado a muchas personas, puede funcionar para mí y funcionará para mí siempre y cuando lo que piense lo acompañe de un firme propósito de llevarlo a cabo, sin importar el tiempo que se lleve. Y eso decía Barnes cuando se estaba asociando con Alba Edison. Decía, si me tengo que demorar toda mi vida para poder llegar a ser socio de Alba Edison, pues me demoraré toda mi vida, así no me pague nada. Pero de que llego, llego. Y esa firme determinación de eso que tenía en su pensamiento lo llevó en realidad a estar cerca de él y a convertirse en su socio. Y estos secretos que Sebastián hizo la introducción hace poco, el martes, a todos estos temarios que vamos a dar ya como equipo, es cómo a través de los secretos del éxito que estamos estudiando, porque en realidad este es uno de los secretos revelados por el señor Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, empezamos a descubrir cómo la riqueza realmente está en nuestra mente. Se dice que se ha sacado más oro de la mente de los hombres que de la misma tierra. Y es aquí donde vuelvo y digo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás creando en tu mente? Y quizás algún momento has tenido ideas brillantes, has tenido pensamientos espectaculares de negocio, de inversiones, de crecimiento, de ventas, de montar tu empresa, de hacer alguna cosa en tu mente. Pero empiezas a ver lo que se tiene que realizar, lo que tienes que conseguir para poder llevar a cabo eso y tú desiertas, o sea, abandonas el camino.
¿Por qué? Porque lo haces algo como imposible y empieza a aparecer en nuestra mente la palabra, oh, eso es imposible. O empiezas a escuchar, no, eso es imposible. ¿Cómo vas a soñar? No, eso es lo que estás soñando, eso son puras bobadas. Y resulta de que empiezas a desvanecer ese deseo firme, ese propósito claro de poder lograr eso que estabas soñando. Y es ahí donde frenas ese proceso de creación, ese proceso de realización de eso que deseas. Y es ahora, te digo, eso que quieres simplemente es seguir perseverando en ese pensamiento, en esa creación. Nos encargamos de programar nuestra mente para que seleccione las oportunidades que me van a llevar a ese objetivo, y allí simplemente es esperar a que se dé, pero obviamente haciendo lo que se debe de hacer para poder alcanzarlo. Que quiero llegar a un objetivo en ventas, a cierta cifra, pues bueno, empieza a crear este resultado, empieza a visualizar vendiendo tu producto, vendiendo tu servicio, vendiendo tu empresa, haciendo lo que mejor sabes hacer, y visualiza cómo puedes llegar a esa cantidad de personas que necesitas llegar, a esa cantidad de personas que te van a adquirir tu producto, y visualiza, créalo, y después sigue trabajando paso a paso, pero no paso a paso, ese paso a paso lento. Hay formas de dar saltos cuánticos. ¿Dónde están los saltos cuánticos? También están en nuestra mente. Así que visualízalos, créalos, porque esos pensamientos se convierten en cosas reales. Con firme determinación, con el deseo insaciable de poder seguir haciéndolo, y seguro que como el señor Barnes logró asociarse con Thomas Alva Edison siendo nadie, haciendo nada, porque sin saber absolutamente nada, siendo un vagabundo, y llegó a esa instancia, significa que el poder de la mente es real. Y para esto, complementar un poco esas ideas de los pensamientos, nosotros tenemos una vocecita que está dentro de nosotros, que está la mayor parte del tiempo en un diálogo con nosotros mismos, y nos puede estar deteniendo, nos puede estar disminuyendo nuestra fe en eso que vamos a alcanzar. Y esa vocecita, yo sé que la escuchas, y yo sé que a veces sientes incluso el poder que hay de esa vocecita dentro de ti. Y esa vocecita puede que te esté saboteando todos los proyectos que tú tienes. Y depende 100% de ti que esa vocecita cambie su contenido, cambie sus palabras, cambie su mensaje. ¿Cómo hacerlo? Empieza primero, te voy a dar unos tips, dos tips buenos. Cuando te llegue un pensamiento que no está de acuerdo a lo que tú quieres, es decir, no está en concordancia con eso, un ejemplo, quiero hacer mucho ejercicio, y justo a la hora de gimnasio, ay, pero ¿para qué? Si de igual modo aquí estás bien. Yo, quédate. Yo que hago ejercicio en las mañanas, una vocecita dice a veces, quédate durmiendo, es más práctico que sigas descansando, necesitas descansar más, has dormido muy poco. Y lo primero que digo es, destruyo este pensamiento justo aquí y ahora. Y me pregunto, ¿cuál es el beneficio de hacer ejercicio? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención que tengo realmente de buscar hacer ejercicio y de hacerlo? Y vuelvo y cambio el mensaje que hay dentro de mí. Esa vocecita la cambio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una alianza, estoy destruyendo pensamientos negativos y estoy haciendo una alianza con mi inconsciente para que me siga enviando mensajes positivos a mi mente. Porque esa es como esa voz del inconsciente, esa voz de lo que yo en realidad tengo programado para decirme, no lo haga, deserte, es más fácil hacer otra cosa, no, eso es muy incómodo para nosotros, haga otra situación, ¿sí? Entonces, eso que se llama diálogo interno técnicamente, debemos tenerlo a nuestro favor, porque son pensamientos, y esos pensamientos son cosas que se hacen realidad.
Y si nosotros tenemos esa parte de nuestro pensamiento a nuestro favor, pues imagínate cuánto vamos a lograr, porque va a ser algo que es, digamos, en automático, ofreciéndonos y buscando oportunidades para ambos. Ese diálogo interno, entonces, en primera instancia, eliminarlo. Segundo, descubre justo ahora qué te dice ese pensamiento. Vos escuchas a vos y le voy a dar un ejercicio muy práctico para que puedas cambiar ese diálogo interno, para que sea más productivo. Primero, descubre qué te dice. Esa voz, ¿de quién es? ¿Es una voz de un hombre, una voz de una mujer? Escúchala. Ponle un nombre a esa persona o a ese tipo de voz que estás escuchando. Puede ser Lupita, Lolo, no sé, como quieras llamarle, un nombre significativo. Y ponte a ver y a escuchar qué dice esa voz en cuanto a cualquier ámbito, en cuanto a las finanzas, en cuanto al negocio, en cuanto a eso que quieres emprender, en fin, no sé. Después de que le pongas el nombre, escuches ese tipo de voz, leas el mensaje que te está transmitiendo esa vocecita, simplemente te pongas frente en otro lugar. O sea, yo estoy aquí, por ejemplo, en este momento vamos a simular, yo estoy aquí, estoy haciendo el ejercicio de escuchar esa voz. Ya después me voy a cambiar de lugar y voy a empezar a decir a mí, al otro yo que está al frente, eso que yo digo. No hagas ejercicio, eso de los negocios puede ser riesgoso, mejor salte, haz otra cosa, busca un empleo, busca algo más seguro, sal de esa inversión, haz otra cosa, ¿sí? Y empieza a decirte tú mismo esas frases que te está diciendo tu mente. Y cuando estés aquí, en esta parte del diálogo interno, de esa vocecita, piensa cuál es la intención real. ¿Para qué le dices eso a la persona? ¿Para qué te dices eso? O sea, inconsciente o vos, diálogo interno, ¿para qué? Como le has puesto un nombre, digamos que se llama Lupita. Lupita, ¿para qué le estás diciendo eso a David? ¿Sí? Algo muy práctico. Ah, pues para que no pierda, para que salga de ahí. Ok. ¿Y cuál es la intención? Seguramente te vas a responder pues que cuide su dinero, que algo más seguro para... ¿Y para qué la seguridad? Para que no suframos y no sintamos dolor. ¿Y para qué no sentir dolor? Pues para ser felices y lograr más paz, más calma, mejor finanzas. Listo. ¿Y para qué eso? ¿Qué te genera todo eso? Ah, pues me va a generar paz, me va a generar tranquilidad, calma. Ah, y llegamos a eso que en realidad quieres. Volvemos a nuestro puesto y allí recibimos ese mensaje final de ese diálogo interno, de esa voz, de esa Lupita. David, Lupita lo que quiere en este momento es que tengas paz, tranquilidad, seguridad, ¿sí? Y allí yo acepto ese mensaje y le digo, Lupita, gracias. Gracias en realidad por eso que me quieres decir, pero quiero que me lo digas de otra forma, de manera positiva, de manera que nos impulse a crear mejores resultados. Y ahí lo que estás haciendo en realidad es generando una alianza con tu diálogo interno, con tus pensamientos automáticos. Y tú desde la posición tuya, hablándole a ese diálogo, a esa voz, a esa persona, a ese nombre que le has dado, dile las palabras que quieres escuchar en tu mente constantemente. Dile esas palabras que deseas en realidad tener en tus pensamientos. Y vas a notar un cambio radical y profundo en cómo tu mente te empieza a hablar diferente, en cómo te empieza a decir cosas distintas que tú ni siquiera sabías que te podía decir tu mente. Y así estás modificando tus pensamientos para lograr cosas diferentes. Y ya vas a tener una oportunidad grandísima, que es tener tu diálogo interno a tu favor, con el que estamos hablando casi el 80% del tiempo en nuestro día a día, va a estar a nuestro favor. Y es decir, que los pensamientos que vamos a tener allí van a ser realmente contundentes en favor de eso que yo quiero alcanzar. Ahora, simplemente es empezar a ejecutar día tras día
lo que yo tengo que hacer y debo de hacer. Estaba incluso viendo una de las historias de uno de los profesores que seguimos nosotros, un mentor, dueño de un fondo de inversión en España, un grande del trading, y dice, lo que piensas, lo creas. Esa frase es muy, muy común. Todo lo que tú piensas, lo creas. Pero no es solamente pensarlo, o sea, es pensarlo con fe, con determinación, pero también es estructurar, agendar, organizar, actuar, ejecutar, planear, distribuir, hacer y seguir pensando, seguir creando. Porque todo este nivel de solamente pensar, de quedarme en pensar, pero no hacer absolutamente nada, estancarme, no me va a llegar nada, porque no estoy poniendo la energía ni el tiempo para hacer algo que realmente valga la pena para mí. Entonces empiezo a pensar, a crear los resultados, pero me empiezo a mover, empiezo a actuar, a buscar oportunidades. Y en todo lo que hemos hablado en todos estos días, educación, estudio, buscar asociación, todas las oportunidades que llegan son porque en realidad las estás buscando y empiezo a ver cómo puedo hacer parte de esas oportunidades. Los que han tenido la oportunidad de leer Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki dice, no es decir, no tengo dinero para comprar esto o aquello, sino pregúntate, ¿cómo puedo comprarlo? ¿Qué debo de hacer para poder adquirirlo? Y esa pregunta simplemente, el cambio de una afirmación negativa a una pregunta va a generar en nuestra mente que responda. ¿Cómo? No vamos a saber, no sabemos. ¿Cómo puedo pagar esto? No sabemos, pero la mente empieza a buscar oportunidades que me lleven a poder pagar eso que quiero, a poder hacerlo. No, es que eso es imposible. No, eso es posible. Cambia esa palabra. Primero decir, eso es posible. ¿Cómo lo puedo lograr? Pregúntale a tu mente, ¿cómo lo puedo lograr? Si no encuentras una respuesta, tranquila, tranquilo. Va a empezar tu mente a buscar las oportunidades, a buscar en su radar o fuera del radar incluso las oportunidades. Hay oportunidades que han llegado a mi vida, las he atraído en algún momento, claro que sí, pero estaban incluso fuera de mi radar, estaban fuera de mi espacio, porque todavía estaba pensando que voy a llegar a tener la libertad incluso con lo que tengo a mi alcance. Es posible, yo, desde mi parte de vista, David, es posible, pero hay oportunidades tan grandes fuera de mi radar que allá voy a llegar. Y no me limito solamente a las que tengo acá. ¿Eso dónde está? En mi mente, creando, visualizando, porque los pensamientos son cosas. Los pensamientos realmente construyen tu realidad. ¿Qué estás pensando? ¿A qué le estás dedicando tiempos en ese pensamiento? ¿Estás dedicando tiempo a los problemas, a las situaciones difíciles, a lo que no se puede, a lo que es negativo? ¿En eso te estás enfocando? ¿Realmente eso es lo que quieres atraer? No, simplemente cambia tus pensamientos porque esos pensamientos van a construir realmente una situación diferente en tu vida. Y es así como este primer día de los pensamientos, de todo lo que seguimos aquí modificando en adelante de los principios del éxito, ha quedado ya en tus manos. Decide qué hacer con él porque va a determinar tu futuro. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima sesión. Chao, chao.